tocar ese dial porque estás escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Aunque esta es nuestra primera vez en antena, llevamos mucho tiempo contando historias sobre ciencia. Aquí queremos hacerlo de forma más pausada, relajada, como si fuéramos en un coche, el horizonte oscuro, y delante la línea discontinua de la carretera pasa una y otra vez, iluminado solo por los faros delanteros. Solo la luz de los cuadros de mando te ilumina, y el silencio lo rompe la vibración del motor. Y por supuesto, Quantum FM. Gracias por sintonizarnos. En la emisión de hoy vamos a hablar de la unión de dos mundos, física y nazis. En esta intersección, muchas de las historias más interesantes de la historia de la ciencia se ocultan. Hoy orbitaremos en torno a la figura de Werner Heisenberg, el físico del que se inspira Walter White en Breaking Bad para obtener su seudónimo. Una figura misteriosa que participó en el proyecto que intentó crear la bomba atómica nazi, un fracaso del que se piensa que Heisenberg fue culpable. Tal vez porque no era tan listo o porque saboteó el proyecto a propósito. También pasaremos por su intento de asesinato, la confrontación que tuvo con su maestro Niels Bohr, cómo su madre le salvó de ir a un campo de concentración, la enorme batalla que había en el momento por un tipo de agua algo especial, unos académicos que engendraron una versión racista de la física, e incidiremos en lo terriblemente difícil que es saber si Heisenberg fue un héroe o no. Y para cubrir todo esto, contamos con un invitado de honor. Nuestro invitado de hoy es filósofo especializado en filosofía e historia de la ciencia, es divulgador, es una persona del equipo que le tengo mucho cariño, mucho aprecio y mucha admiración intelectual. Darle un aplauso virtual al señor Luis Cortés Briñol. Señor Luis, ¿cómo está usted? Estoy feliz de estar en tu casa, de verdad, pero me siento especialmente cómodo, tú lo sabes, hemos trabajado ya en unos cuantos vídeos juntos. Que, sí. por cierto, para los que no sepáis, Luis fue quien nos documentó de arriba abajo nuestra trilogía sobre la astrología, es el que se comió realmente toda la parafernalia de los astrólogos para poder hacer una contestación fina como la que hicimos, así que... Yo siempre digo que soy una rata de biblioteca, Crespo, tú lo sabes. Lo que hago es poner mi enfermedad a trabajar, que es la adicción a estudiar y a leer. Y hoy tenemos una velada histórica con un montón de cosas que contar. Pero antes de nada, háblanos un poco sobre La navaja de Occam. Fabulosa serie, cuéntanos un poquito más de ella. Pues fíjate, La navaja de Occam es un proyecto personal que emprendí con especial ilusión hace ya muchos años y que realmente llegó a ver la luz en 2019 a finales, resumido en una frase: intentar analizar qué dicen las ciencias tanto empíricas como sociales, es decir, las ciencias humanas, las ciencias puras, acerca de los mitos, las leyendas y los relatos ancestrales sobre muchos seres que hemos temido desde niños y que tienen una apariencia y unas dotes sobrenaturales. En resumidas cuentas, La navaja de Occam pretende ser una aportación racionalista para explicar por qué existen las creencias en los vampiros, las brujas, los hombres lobo. En la descripción de este vídeo tenéis un link para ir a verlo directamente a Radio Televisión Española, así que cuando termine esto, hacedme caso todos los que estáis aquí y a verla porque es fabulosa. Si en la emisión de hoy veis que hacemos demasiadas referencias a un vídeo que Luis y yo hemos hecho, es porque estuvimos trabajando en una animación para Quantum Fracture explicando una parte de la historia. Aunque os recomiendo mucho el vídeo original, titulado ¿Saboteó Heisenberg la bomba atómica? Aquí va una versión remezclada para que podáis seguirnos sin problemas. El desarrollo de la bomba atómica nazi comenzó poco después de que los físicos alertaran del potencial de manipular el núcleo de los átomos. En el 39, los militares alemanes ya tenían un grupo de científicos trabajando en sus posibles aplicaciones, equipo del que Heisenberg era su asesor. ¿Qué podemos contaros de Heisenberg? Había sido un niño prodigio. Era profesor universitario y era uno de los mejores físicos de su generación, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Solo con 26 años formuló el famoso principio de indeterminación. Tal vez lo hayas escuchado como principio de incertidumbre. Era un fiera, pero además de ser un fiera, era un gran patriota alemán, cosa que jugará un papel a lo largo de esta historia. Pero volvamos a la bomba. Esta búsqueda de aplicaciones atómicas se llamó Proyecto Uranio, en contraste con el proyecto Manhattan, que fabricaría la bomba atómica varios años más tarde. Creo que llegados a este punto,
si vivimos en el mundo en el que vivimos, es porque los nazis jamás llegaron a tener explosivos nucleares, a pesar de llevarles años de ventaja a los aliados. Entonces, ¿qué ocurrió en el proceso? El primer paso del proyecto Uranio fue construir un reactor nuclear. Un paso que, de hecho, se les atragantó de lleno. Entre todos los problemas y las malas decisiones tomadas, es reseñable el error en la elección del moderador. ¿Qué es eso del moderador? Bien, como tal vez sepáis, el núcleo de un átomo está hecho de protones y neutrones. Los núcleos de los átomos de nuestro cuerpo son pequeños. En parte están formados por 12, 13, 14 de estos protones y neutrones, poquitos. Ahora, los núcleos perfectos para aplicaciones nucleares son los más grandes. Hablo de un par de cientos de protones y neutrones, 200, pensad una cifra por ahí. Y cuando son tan grandes, pasan cosas. Pensad en ellos como un edificio enorme y pesado, agrietado por su enorme peso. Un edificio inestable. Coloca un ladrillo más y tal vez el edificio no lo aguante y se derrumbe. Aquí está la clave. Una reacción nuclear se produce porque pones tantos de estos edificios al borde del colapso que cuando uno se derrumba, los escombros salen disparados, se cuelan dentro de los otros edificios y a su vez se derrumban para volver a comenzar este proceso. En el caso físico, los átomos ultragrandes de uranio fisionan, se parten, emitiendo neutrones que se adhieren a los núcleos colindantes. Esta unión inestabiliza estos núcleos que vuelven a fisionar y a emitir más neutrones, dando lugar a la reacción en cadena. Ahora, sucede que estos neutrones pueden ser un poco puñeteros. Si al ser liberados por los otros núcleos viajan a una velocidad demasiado alta, puede que no se unan a los otros núcleos que tienen que inestabilizar. Sería como ese escombro que tiene que meterse dentro del edificio para derrumbarlo, va tan rápido que rebota en su pared y no le causa mayor daño. Es por eso que es necesaria, ahora sí, la moderación. Necesitas una sustancia que baje la velocidad de esos neutrones, que modere su velocidad, para que, ahora que van más despacito, se peguen al resto de núcleos, los inestabilicen y la reacción siga su curso. La moderación es clave para regular los procesos nucleares para los propósitos que nosotros queramos. Heisenberg tenía en mente dos sustancias como potenciales moderadores para su reactor. Uno era el grafito, lo que forma la punta de nuestros lápices, y el otro era el agua pesada. ¿Qué es esto del agua pesada? Si las moléculas de agua están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, estamos hablando del famoso H2O, las moléculas de agua pesada, en vez de tener 2 átomos de hidrógeno, tienen 2 átomos de deuterio, una versión más pesada del hidrógeno, cuyo núcleo tiene un neutrón más. El agua normal contiene una pequeñísima parte de agua pesada, que con los métodos correctos puede ser separada. Vamos, entre los candidatos, el grafito y el agua pesada, hoy en día sabemos que para un reactor el grafito era la opción correcta. De hecho, el primer reactor nuclear de la historia, la llamada pila de Fermi, utilizó el grafito para llevar la reacción nuclear a buen puerto. Sin embargo, Walter Bode, uno de los científicos del proyecto Uranio, que por cierto siempre pronuncio su nombre fatal, la descartó el grafito. Según sus cálculos, la moderación provocada no era suficiente. Heisenberg no verificó estos datos y descartó el grafito, optando por el agua pesada. La opción mala, porque obtener agua pesada era carísimo y lento de conseguir. Fue una decisión clave que retrasó 2 años casi cualquier avance. Y eso que todavía ni se habían planteado la idea de una bomba nuclear. Para colmo, conseguir este agua pesada se complicaría más aún en el futuro. El mayor proveedor de agua pesada del proyecto era una planta de producción situada en un valle noruego. Ahí aparece una fábrica, un auténtico mastodonte de cemento, una cosa bárbara. Esa es la fábrica llamada Norsk Hydro. Es una fábrica construida en Vemork, en Noruega, en Telemark, de ahí lo de Operación Telemark, en un valle. Y lo que consistía es principalmente en una instalación gigantesca para fabricar agua pesada comercial, amoníaco. En el fondo, el fin en su momento era fabricar fertilizantes. Claro. Y esta super fábrica, de verdad que es un armatoste. Hoy en día, por cierto, ese mismo sitio ubica la planta de energía eléctrica de Vemork, en Noruega, o sea que sigue allí, se puede visitar y fijaos si tiene importancia porque en ese lugar es donde sucede la parte de la acción de la batalla del agua pesada. ¿Qué es la batalla del agua pesada? Pues un conjunto de operaciones militares, 4 en concreto, que desarrollan los aliados, principalmente los británicos, con el apoyo
de partisanos y de militares noruegos que se resistían a la invasión alemana. Entonces, lo que hacen es intentar destruir el lugar del que Alemania obtenía el agua pesada, que Heisenberg estaba constantemente demandando más litros y más litros y más litros, porque claro, antes Crespo no lo ha dicho, pero por completar su estupenda explicación, el deuterio es un isótopo estable del hidrógeno y está en la naturaleza, pero está en una proporción pequeñísima. Exactamente. Pequeñísima. Entonces, para conseguir agua pesada hay que mover una cantidad de volumen de líquido gigantesca. Esta fábrica, que fue la fábrica más grande del mundo en su momento, lo que podía, hoy creo que está en Argentina, la fábrica de agua pesada más grande del planeta, pues el caso es que en su momento podían procesar, podían obtener 1 litro de agua pesada cada día. Imaginaos qué poco. Heisenberg pedía bidones para su superreactor. Y entonces, porque claro, como se les iba incendiando y quemando, necesitaban repetir muchas veces. El caso es que el óxido de deuterio, el agua pesada, que era el elemento clave de los nazis en el proyecto nuclear, se obtenía, como contamos en el vídeo, a través de esta fábrica. Primero compraban el agua, aunque el ejército había ocupado las instalaciones, y cuando se dieron cuenta de que les boicoteaban los coches y demás, directamente ya invaden por completo los recintos, ¿verdad? Y puede decirse que Alemania lo que hace es invadir Noruega, entre otras cosas, para utilizar la infraestructura de agua pesada de Vemork. Pero resumo, batalla del agua pesada, 4 operaciones. Primero unos paracaidistas británicos que se cae el avión, se medio estrellan, se mueren la mitad, un auténtico desastre. Después, ya en el año 43, 12 comandos británicos se lanzan en paracaídas y tiran 900 bombas ya en el año, unos meses después, con B-17, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desastre porque un montón de bombas, pero apenas hacen daño a los sótanos, que es donde estaban los tanques de producción. O sea, creo que fueron entre 700 y 900 bombas, pero como aquí había una fortaleza, unas paredes de 1,5 metros de cemento, pues no había forma de destruirlo. Y finalmente, ya en el año 44, un partisano noruego logra hundir el transbordador, que es en el que llevaban en barco el agua pesada, porque ya la vía de los coches les había sido vetada, ¿no? Y ese sabotaje, bueno, pues es muy famoso, costó la vida a 14 civiles noruegos y definitivamente frustra las probabilidades del Reich. En el vídeo, si os dais cuenta, lo que hacemos es decir que el bombardeo puso mucho más difícil la cosa, ¿no? Bueno, pues hubo 4 intentos, el bombardeo fue uno de los más gordos y los alemanes, pues claro, se quedaron sin agua pesada, trasladaron las fábricas a Berlín para intentar seguir con el tema, pero estos noruegos se les llama los héroes de Telemark y hubo efectivamente en el año 1965 una película que interpreta Kirk Douglas que habla de los héroes de Telemark y hoy tenéis la operación Telemark. Fijaos cómo estamos viendo pequeños elementos que dieron un giro completo a la derrota alemana. Uno de ellos, para el proyecto nuclear, sin duda fue esta batalla del agua pesada. El interés por una bomba nuclear nazi llegaría 3 años más tarde del inicio del proyecto Uranio, en el 42. Para entonces Alemania tenía una economía de guerra al límite. Heisenberg, que ya era director en el Instituto de Física Kaiser Wilhelm, explicó al ministro de Armamento que era posible construir una bomba atómica del tamaño de una piña que sería capaz de destruir una ciudad entera. Ahí tenemos la bomba nuclear. Heisenberg esbozó a sus superiores cómo se podría llegar a ella, pero añadió que hacerlo costaría mucho tiempo y que no era viable con la tecnología disponible. Esto hizo que el ejército perdiera el interés en la idea de una bomba atómica. Y toda la iniciativa pasó a ser un proyecto secundario civil. Ahora, lo que se buscaba era construir el reactor para conseguir energía eléctrica. Es irónico que mientras todo esto sucedía, mientras los nazis abandonaban la búsqueda de la bomba más letal de la historia, los estadounidenses la comenzaban. En el 42, ese mismo año, iniciaban su proyecto Manhattan. Y para el proyecto Uranio, a partir de aquí, todo fue a peor. En el 44, los científicos alemanes se dieron cuenta de que la habían cagado con lo del grafito y construyeron otro reactor en el 45 con las dos cosas, agua pesada y grafito. Pero lo repito, 1945, ya era demasiado tarde. Estados Unidos invadió parte de las instalaciones en Haigerloch y unos meses más tarde Hitler se suicidó en su búnker.
Sin embargo, el declive del proyecto nuclear nazi es una cosa que sabemos a posteriori. En su momento, los aliados temían que los alemanes estuvieran haciendo grandes progresos. Es en parte este miedo el que lleva a la fundación del proyecto Manhattan. Y para la inteligencia estadounidense no era un secreto que si alguien sabía algo, ese era Heisenberg. Así fue como el creador del principio de indeterminación lo intentaron asesinar. Había una pretensión de cargárselo. De verdad que sí, pero además de verdad de la buena. De hecho, tenemos una foto de el potencial asesino. Atentos porque es inesperado. Atención. Un jugador de béisbol. Luis, ¿puedes explicarnos qué está pasando aquí? Sí, por supuesto que puedo. Ese señor que veis con la gorra y vestido con la sudadera es Morris Moe Berg. Fue un jugador de béisbol, pero fue mucho más que un jugador de béisbol. Fijaos, nació en Estados Unidos, en Nueva York, en 1902. Era un niño muy inteligente, un superdotado intelectual, con una alta capacidad intelectual, cultísimo, de origen judío, que se graduó en lenguas modernas por Princeton. Llegó a aprender hasta 7 idiomas, incluidos el latín, el griego y el sánscrito. Es muy curioso porque allí en Princeton es donde él empezó a jugar al béisbol. Era bueno en el deporte, era bueno en la estrategia, era bueno en la oratoria, era bueno en la cultura. Llegó a participar, hoy sería pues en uno de los maestros de pasapalabra, ¿no? Llegó a participar en grandes concursos de cultura de su momento. ¿Qué ocurre? Que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él decide que tiene que hacer algo por su país. Se alistó en las oficinas de asuntos interamericanos y terminó, por su talento, trabajando en la oficina de servicios estratégicos. El general William Donovan, que era el director de esa oficina, tenía la orden del presidente Roosevelt de vigilar la amenaza del nazismo. Y, claro, Moe parecía la persona ideal para el trabajo de agente encubierto. Era fuerte, era ágil, era culto, sabía idiomas y encima tenía un sentido del deber patriótico muy acentuado, ¿no? Y una motivación siendo judío. Oh, claro, sí, desde luego. Me recuerda un poco a Malditos Bastardos, un poco como alguien muy preparado para la venganza. Tiene mucho que ver. Su primera misión importante fue valorar un poquito la situación política y militar en Yugoslavia cuando los alemanes la invaden en el año 41. Pero fue más adelante, ya en el año 44, cuando le encargan una misión especialmente peliaguda. Se llamó Proyecto Larson, la primera fase de la misión, que consistía en secuestrar a una serie de físicos italianos que estuvieran hablando sobre el desarrollo de armas nucleares. Y después, ya a finales del año, a finales de 1944, se le encarga hacer un viaje hasta Zúrich y allí en Suiza se va a encontrar con un Heisenberg que da una conferencia, 18 de diciembre, y Berg, atención, se hace pasar por un estudiante de física. El tío ya tenía más de 40 años, pero se plantó allí con su cuaderno de notas, apuntando y haciendo como que le interesaba mucho. ¿Iba a la UNED? iba a la UNED. Estaba sacando poco a poco. Efectivamente. El caso es que en esa conferencia de diciembre del año 44, en la sala, digamos que empieza a haber una polémica. Bueno, allí Heisenberg va a hablar de su teoría de la matriz S y otras historias. El caso es que está dando allí una charla, ¿verdad? Y este Moe, este beisbolista, este espía, porque ya era un auténtico espía, se había formado además ya en la oficina de servicios en el uso de todo tipo de armamento, o sea, ya era prácticamente Rambo en versión pasapalabra. Pues tenemos aquí que unos días después de la conferencia de Heisenberg celebran una cena en casa del físico Paul Scherrer. En esa cena, Moe también consigue acceder, ¿verdad? Y se planta allí cenando poco a poco, casi que codo a codo con Heisenberg. Y, atención, lo que dice Heisenberg en la cena pudo salvarle la vida. En la cena tenían previsto no hablar de política, ya sabéis, de política y de religión es de mal gusto hablar, ¿no? Y más en ese momento, claro. Y más en ese momento, claro, donde hablar de política podía suponer que te esperase un coche negro y te llevase detenido al salir después de los canapés. Entonces, claro, Heisenberg dijo algo muy interesante, Crespo, dijo, contestando a otros que estaban todavía defendiendo la idea de, oye, no, Alemania va a poder con todos. Heisenberg dijo, bueno, no, mira, la guerra está perdida, pero habría estado bien que la hubiésemos ganado. Atención, atención, atención. De esta frase hay testigos. Por un lado está diciendo que quería que Alemania ganase la guerra, por mucho que luego se desmintiera, pero más importante aún, Heisenberg está asumiendo que la guerra Alemania la tiene perdida. Esto hizo pensar a Moe, bueno, si está tan pesimista,
Heisenberg será que no tienen ni por asomo el arma atómica. Toda vez que Heisenberg había dicho unos años antes que quien ganase la guerra sería el que llegase a construir la bomba atómica. Claro. Así que, ojo al dato. Entonces, después de la cena, es muy interesante cómo Moe va dando largas a otros invitados y se hace un poquito el sueco en Suiza y se retrasa para coincidir con Heisenberg en la salida. Cogen los sombreros, imaginaos las capas, la ropa de la época y se van dando un paseo por la calle. El caso es que lo que hace Moe es intentar tirarle de la lengua a Heisenberg, que ya sabemos que era algo prácticamente imposible, porque Heisenberg era como un poco hermético hablando, ¿no? Y si ni siquiera se entendió con su amigo Bohr, pues imaginaos con un desconocido. Con un señor que sí. Con un señor que pasaba por ahí que encima tenía un acento extraño, cosa que por otra parte no hizo sospechar a Heisenberg. El caso es que cuando estaban hablando, pues Moe intenta tirarle de la lengua. ¿Qué te parece estos experimentos que se hacen, esta ciencia, tal? Y entonces Heisenberg, muy a lo suyo, dice, mira, Alemania no tiene nada que hacer, Alemania está muy lejos de cualquier éxito en cualquier campo, pero nadie menciona las palabras clave. El caso es que Moe, que además de muy culto y un gran atleta, era por lo visto una persona bastante humanista en este sentido. Él apostaba por intentar la paz antes que la guerra, decidió perdonarle la vida, tenía el arma en su bolsillo. Hostia. Y quitó el dedo del gatillo. O sea, Moe estaba preparado. O sea, estaba, como le hubiera dicho, se lo hubiera cargado ahí, en plena calle. Pero directamente, Crespo, es que estaban en un callejón de noche, en Zúrich. Tú imagínate, tenía el momento perfecto para sacar el arma, y tenía, por cierto, el arma en un bolsillo y una píldora, estas cápsulas de cianuro en el otro bolsillo, por si acaso le pillaban los enemigos. Encima, en un país neutral, ¿no? Como Suiza, que también hubiera sido... Claro, no estaba en pleno Berlín, ¿no? Pero es que esto, fíjate, si no es otro vídeo entero. Claro. Entonces, lo que hace Moe en ese momento es decir, bueno, quito el dedo del gatillo, voy a dejar vivir a este señor, porque realmente... No me ha dado argumentos para... Exacto, todo el sentir que estoy percibiendo apunta a que no tienen nada que hacer para salvar a Alemania de la derrota. Se separan del camino y nunca vuelven a encontrarse. Heisenberg nunca supo que ese estudiante, Talludo, de la UNED, era en realidad un espía que tenía la orden de matarle y que pudo haber sido lo último que dijera. Creo que también reluce el hecho de que a Heisenberg no estuviera cubierto de seguridad. Alguien que tenía supuestamente tanta relevancia en el proyecto que lo dejaran allí pues a cenar, venga, y paseo con un desconocido, venga, y a Suiza. Sí, era muy curioso porque efectivamente, fíjate, esto que dices, Crespo, me parece muy interesante y tiene además que ver con muchas de las cosas que no logramos entender sobre esta historia. Claro. Tiene que ver con una sensación de Alemania de ser invencibles. O sea, una de las cosas que hizo perder la guerra a Alemania, además de, por supuestísimo, como hay gente que hace comentarios en tu vídeo, ¿verdad? En nuestro vídeo, por supuesto, las infraestructuras, todo el tema de la aviación, que Alemania estaba asediada por bombarderos. Bien, pero una de las actitudes, digamos, uno de los impulsos vitales que llevó a Alemania a su derrota fue el orgullo. Fue el ser prepotentes hasta el último momento, y en uno de esos caminos de la prepotencia, podemos comentar cuando queráis, está el tema del antisemitismo. ¿Cómo se pudieron permitir perder todo ese talento? Si ellos estaban tan seguros de sí mismos, pues ¿por qué iban a llevar protección? Además, si es que muchas veces los propios enemigos eran ellos mismos, otros grupos de nacionalsocialistas alemanes que trabajaban en paralelo. Ellos se creían los amos del mundo, sinceramente. Llegados a este punto, parece que el motivo por el que los alemanes no llegaron a la bomba atómica fue simplemente incompetencia. Heisenberg y el resto de científicos no fueron capaces ni de resolver el reto técnico de hacer un reactor nuclear, menos aún llegar al de una bomba. En pocas palabras, la razón fue nazis tontos. En este sentido, los vencedores de la guerra fueron bastante haters con Heisenberg. Le echaban en cara que desconocía por completo un factor clave: la masa crítica, es decir, la cantidad de sustancia necesaria para producir una reacción nuclear en cadena. Pero, ¿de dónde se sacaban esto? ¿De dónde venían estas acusaciones de que no sabía algo tan elemental como eso? La supuesta prueba de que Heisenberg era un negado la obtuvieron gracias a una misión secreta que ha dado mucho que hablar: la Operación Epsilon.
Y es que los 10 miembros más importantes del proyecto Uranio fueron apresados en la invasión alemana. Los aliados los encerraron en una casa de campo llamada Farm Hall y durante medio año los servicios de inteligencia los estuvieron espiando. No sabían que la casa estaba llena de micros ocultos. El objetivo era determinar cuánto de cerca habían estado de tener sus propias armas atómicas. El momento estrella fue la reacción de los prisioneros al escuchar por la radio que Estados Unidos había lanzado una bomba atómica sobre Hiroshima. Los científicos reaccionaron con gran sorpresa. Heisenberg directamente no creía que la bomba fuera de verdad. Dijo que no podía ser cierto que los americanos hubiesen conseguido los 2.000 kilos de uranio 235 necesarios para fabricarla. Aquí vemos el error de Heisenberg. La bomba Little Boy que cayó en Hiroshima contenía 64 kilos de uranio, no 2.000. Aquí el bueno de Werner se pasó por muchos ceros, algo que ha quedado registrado, y es uno de los motivos por el que algunos historiadores piensan que, efectivamente, Heisenberg era un incompetente en lo que a bombas nucleares concierne. Pero lo maravilloso es que justo después, estas palabras de Heisenberg iban a cobrar otro significado, porque este dato de los 2.000 kilos extrañó a Otto Hahn, que estaba a su lado, y le preguntó por qué en Alemania dijo que serían 50 kilogramos y ahora decía que fueron 2.000. Heisenberg contestó que prefería no comprometerse y cambió de tema. Algunos especialistas creen que Heisenberg sospechaba que lo estaban grabando y ocultó este hecho sorprendente, que realmente sí sabía perfectamente cómo avanzar en el tema nuclear. Tal vez jugó al despiste lanzando ese dato muy errado aposta. Un hecho que refuerza esta hipótesis es que cambió de actitud en cuanto las noticias confirmaron que efectivamente era una bomba atómica. 9 días después de la noticia, Heisenberg explicó a sus colegas de encierro cómo los americanos habrían podido construir la bomba, y sus cálculos, los cálculos que les mostró a todos ellos, eran bastante correctos. Esto parece demostrar que sí tenía conocimiento para fabricar una bomba atómica, al menos si él hubiera querido. Tal vez quiso camuflar lo que sabía para poder negociar una salida de aquella situación. Esta no es la única evidencia de que Heisenberg entendía más del tema de lo que la historia a primera vista aparenta. Este texto es especialmente interesante, es un artículo muy reciente, tiene unos poquitos años, luego se ha revisado, y lo que hacen es intentar saber, desde los informes que Heisenberg emite. Bueno, no los emite él personalmente, pero como lidera el proyecto, los supervisa. Los informes que emite el proyecto Uranio a la unidad de artillería y armamento del ejército, cómo de lo que tenían ahí habrían podido deducir o no la bomba atómica. Porque en esos papeles, como bien decimos en el vídeo, no hay prácticamente ninguna mención a los explosivos nucleares. En esos papeles se habla del reactor, se habla de la fisión, se habla de las posibilidades de construcción, pero no se menciona prácticamente en ningún punto lo de la bomba atómica. Entonces, estos dos señores, que son dos físicos, se han propuesto recuperar lo que queda de esos informes secretos, que además estuvieron a punto de perderse. Partes se quemaron, otras aparecieron en lugares insospechados que nos llevarían a otra película, y llegan a la conclusión de que Heisenberg tenía ya lo que necesitaba para poder avanzar en ese desarrollo. Uno de los puntos clave que pudo truncar todo fue el cálculo de la masa crítica, como es bien sabido. El cálculo de la masa crítica, que aparece como excesivo, no solamente en Farm Hall, sino en una de las conversaciones anteriores, y que sin embargo choca con lo que se podía haber deducido del informe del año 39 y 40. Vamos a ponerle nombres a las cosas. Esta hipótesis en la que Heisenberg y sus compañeros eran unos memos nucleares y cargan la culpa de que la bomba atómica nazi nunca existiera, vamos a llamarla la tesis negra. Ahora, por lo que vemos, es muy seductora la idea de que Heisenberg deliberadamente no quisiera que el proyecto avanzara. Hablo de la idea de que, aun teniendo la habilidad de poder haber creado un reactor nuclear o incluso una bomba nuclear, el tío hubiera decidido no hacerlo. Vamos a llamar a esto la tesis blanca. Estamos pintando aquí al Heisenberg antinazi, el Heisenberg saboteador, el científico que, sabiendo las horribles implicaciones de su invento, decide sigilosamente no poner su mente a pensar, incluso tomar malas decisiones, como ese agua pesada en vez de grafito, para que Hitler nunca tuviera tal dispositivo letal. La tesis blanca nos habla de un Heisenberg heroico. Entonces, ¿fue realmente la historia así? Parece que tenemos delante pistas que nos redirigen para allá, ¿no? Pero, ¿puede que nos estemos montando una película? Hay una pincelada muy importante que dar.
Una pincelada que retrata al propio Heisenberg y su contexto. Pero antes es interesante verlo en un momento muy especial. Es esa conversación que mantienen Bohr y Heisenberg. Cuéntanos más sobre este episodio, porque incluso se han hecho obras de teatro sobre este episodio. Sí, efectivamente. Hay una obra de teatro, como bien dice Crespo, llamada Copenhague, justamente, del escritor y dramaturgo británico Michael Frayn. Es una obra de teatro muy interesante porque, atención, y esto es lo bueno, está recreando un momento histórico del que no hay testimonios. La conversación que tienen Bohr y Heisenberg, que ahora la voy a contextualizar rápidamente, esta conversación privada en concreto, que es la polémica, no tuvo testigos. Hablaban en silencio, bajito, en un jardín cercano de una de las instituciones donde estaba Bohr, precisamente porque temían que los escucharan, claro, que era lo que solía ocurrir, ¿no? Fijaos, Heisenberg tiene una relación muy especial con Bohr, además de considerarlo, Bohr es algo mayor que Heisenberg, además de considerarlo un maestro, que por supuesto que lo era un amigo personal. Era un amigo personal y esto hace especialmente dramática y especialmente delicada la parte que es la que vamos a contar. Fijaos, Alemania lo que había hecho es crear en los países ocupados, entre ellos Dinamarca, una red de institutos alemanes de cultura. Uh-huh. Era una forma sutil de tejer tentáculos para intentar irradiar todas las bondades del Reich por el mundo, ¿no? Por Europa. Era básicamente, podemos decirlo claramente, Crespo, un instrumento de propaganda. El padre de Weizsäcker fue secretario de Asuntos Exteriores entre el año 38 y el 43 y a principios de verano del 41, fecha importante, 1941, Weizsäcker, hijo, visita Copenhague y prepara estas conferencias. Bohr, que ya estaba allí exiliado, recordemos, por ser judío, no quiso participar en esta maniobra de propaganda, ¿verdad? Y de hecho se ofendió un poco. Crespo se ofendió y dijo, bueno, ahora vienen aquí mis ex colegas alemanes a pasarme por el morro su propaganda cuando soy yo víctima de una invasión, ¿no? Claro, esto es muy importante porque de alguna forma le piden la colaboración a Bohr en las conferencias y Bohr dice, mira, no, yo paso de todo esto, paso completamente. Recordemos, 15 de septiembre de 1941, el poder nazi en Europa está en apogeo. Claro. Es el momento fuerte de Alemania, ¿no? Y entonces es cuando Heisenberg llega a Copenhague para participar de esas conferencias. A pesar de las buenas intenciones que pudiese tener, que no lo sabemos, desde luego que su presencia allí fue bastante molesta. Por ahí estuvo Meitner también merodeando. Claro, y digamos que pisó sobre callos. Bien, los pocos días que estuvo Crespo Heisenberg en Copenhague, estuvo hablando con Bohr en varias ocasiones, algunas en público y otras en privado. Claro, la que nos interesa a nosotros es la conversación privada, una que no tiene testigos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tras esta conversación, que termina de mala manera, terminan enfadados, tanto Heisenberg le cuenta a su mujer como Bohr a su familia, este no me entiende, ¿no? Este tío, no sé por dónde va, no sé por dónde pillarlo. Pues después lo que hacen es retrospectivamente, ambos, dar versiones muy distintas acerca de la propia conversación. Y esto es lo interesante, ¿no? Fijémonos en un detalle. Tienen una conversación, se van medio enfadados y luego, ya muchísimo después, en el año 1956, un libro de Robert Jung es el que saca la polémica del encuentro. ¿Cómo podemos saber lo que se contaron? Bueno, pues por lo que dijo Heisenberg que hablaron y por lo que dijo Bohr que hablaron, ¿verdad? Yo creo que lo poco que llegaron a estar de acuerdo es en que estaban enfadados y que no se habían entendido. ¿Qué dice Heisenberg que pasó? Lo que dice Heisenberg que pasó es que fue allí, de alguna forma, para tantear si podía tener en Bohr un aliado para detener este proceso, proyecto nuclear. Esto lo dijo ya, recordemos los que habéis visto el vídeo, cuando está reculando y diciendo, no, yo no quise tener nada que ver con las bombas atómicas, ¿verdad? Entonces, Heisenberg preguntó a Bohr si él creía que en tiempos de guerra era correcto que los físicos se dedicaran al uranio. Y Bohr le dijo, pues ¿tú crees que es posible utilizar la energía atómica durante la guerra? Y Heisenberg dijo sí. Fijaos, Heisenberg dijo sí directamente. Entonces, en ese punto es donde hay cosas que empiezan a no cuadrar. Uh-huh. Según Heisenberg, Bohr tendría que haberle ayudado a frenar la cosa y según Bohr,
Heisenberg lo único que quería decir es: Alemania va a ganar la guerra, somos los jefes, el capo di tutti, y básicamente, si no colaboráis con nosotros, os vamos a destruir. Fijaos qué asunto. Claro, lo cual tendría sentido por ese momento histórico que está en el apogeo, París conquistado, bombardeando Inglaterra. Efectivamente. Entonces, hay dos posibilidades que los historiadores barajan para intentar entender qué demonios pasó allí, porque las versiones son prácticamente contradictorias. Una de las posibilidades es que Heisenberg, al saber que Bohr tenía contacto con los aliados, le propusiera ese esfuerzo conjunto, ¿verdad?, para que los científicos de ambos bandos retrasaran la investigación nuclear. Sería algo así como: vamos a pactar una especie de huelga de brazos caídos, tanto vosotros como nosotros, para que esto de la bomba no llegue a su fin. Otra de las opciones es que simplemente quería tantear la opción de Bohr, que siempre había sido para él un referente moral e intelectual, sobre el hecho de que él mismo estaba trabajando en un proyecto atómico. Bien, esto de alguna forma no cuadra, porque ¿para qué tendría que viajar Heisenberg hasta Copenhague para debatir con Bohr sobre un dilema que siempre había consultado sencillamente a Max Planck o a von Laue, que de hecho era un antinazi reconocido? Entonces, ¿qué es eso de ir en medio de un secreto militar, jugándose los cuartos? Porque Heisenberg se arriesgó mucho al visitar a su amigo estaba en la lista negra, ¿no? Claro. Y luego hay otra cosa, Crespo, que me hace sospechar, y esto ya nos devuelve a la tesis de que Heisenberg fue una persona muy gris. En la carta que manda Heisenberg al editor de la conversación, le da una serie de datos que supuestamente comentaron Bohr y Heisenberg sobre el esfuerzo técnico que estaba haciendo por aquellos entonces Estados Unidos. Pero demonios, cuando se produce el encuentro, ese año 1941, ¿verdad?, el 15 de septiembre, más o menos, todavía Estados Unidos no había entrado en la guerra. Claro. Son datos que se conocieron después de la guerra. Hasta el año 1945 los alemanes, prácticamente todos, estaban convencidos de su enorme avance y la ventaja que tenían sobre los aliados. Claro. Por tanto, hay cosas del relato de Heisenberg sobre el encuentro con Bohr que no encajan. Sea como fuere, se enfadaron mucho. Bohr se quedó tremendamente disgustado porque sintió que había perdido a un amigo, aunque luego retomaron el contacto, y además de sentir que había perdido a un amigo, sintió que estaba delante de él el que había sido su alumno Heisenberg, un hombre menudito, 1,70 m, 55 kilos, diciéndole: Alemania va a poder con todos, más vale que os rindáis. Fijaos qué cosa más polémica. ¿Tesis negra o tesis blanca? Bueno, el mismo Luis lo menciona. Heisenberg era una persona muy gris. ¿En qué consiste la tesis gris? Algunos estudiosos mantienen hoy en día que Heisenberg realmente no saboteó el programa, pero a la vez tampoco se interesó por conseguir la bomba. Heisenberg estaba mucho más centrado en los desarrollos de física teórica del momento. Le aburrían los aspectos ingenieriles de fabricar un reactor nuclear o algo más explosivo. Parece ser que a partir del año 1940 Heisenberg dejó de tener un interés en los reactores. Seguía asistiendo a las reuniones, pero con poca implicación en cuestiones prácticas. Tal vez fruto de ese desinterés se añadieron elementos que entorpecieron el proyecto, pero no fue por remordimientos. Según esta opinión, la moralidad romántica del héroe no habría inspirado el asunto. Vamos, que ni héroe ni villano incompetente. Esto es algo que Heisenberg podría tener en común con muchos personajes de la época, jugando a esta ambigüedad, sin oponerse al nazismo, pero a la vez haciendo concesiones. De hecho, Heisenberg, por ser, ni siquiera era un nazi convencido. Entonces, él no era nazi. Esto es importante decirlo. Es más, él tuvo problemas por negarse a acudir a varias reuniones del gobierno nazi. Y el caso de Himmler y la mamá de Himmler, que lo metemos en el vídeo, a Crespo le hizo mucha gracia, es buenísimo, porque efectivamente la mamá de Himmler, que era el jefe de las SS, era amiga de la madre de Heisenberg. Y entonces hay un momento en el que se produce una conversación, porque a Heisenberg están literalmente a punto de subirlo a un coche para deportarlo a un campo de concentración, ojo, porque era amigo de los judíos, y cuando la madre de Heisenberg le convence a la madre de Himmler de que Heisenberg es un buen chico, pues entonces tiene una reunión con Himmler, Heisenberg, en la que le dicen: bueno, te permitimos seguir en Alemania, te permitimos seguir haciendo ciencia con una condición: no puedes citar el nombre de Einstein más en tus clases ni en tus conferencias. Y entonces, fijaos qué requisito más absurdo, pero bueno, al fin y al cabo, Heisenberg siempre defendió
la física teórica a sus colegas judíos, porque la física teórica en Alemania, y ya desde antes de la guerra, la hacían principalmente judíos. Y no es casualidad, porque lo que ocurría en esas instituciones es que a los judíos se les relegaba a las tareas que los alemanes consideraban de menor importancia. Dado que eran un poquito ciudadanos de segunda, por decirlo muy suavemente, que se quedasen haciendo física teórica mientras el resto de los alemanes arios y puros, germanos, disciplinados, muy orientados a la práctica y con pocas florituras, se dedicaban a hacer la ciencia de verdad, que era para los alemanes la ciencia experimental. Entonces, claro, si Hitler toma el poder el 30 de enero del año 33, ya el 7 de abril, para que os hagáis una idea, promulga la Ley de Restauración de la Función Pública Profesional. Toma ya. Fijaos, se estima que un total de 1.145 profesores universitarios de todos los campos fueron expulsados de sus puestos, solamente en el año 33, Crespo. O sea, eso es el 15% de todos los miembros de la educación superior alemana. Una barbaridad, quitarte el 15% del personal. Eso es una locura. Es más, de los 26 físicos nucleares alemanes famosos que aparecen desde los inicios del estudio de Rutherford del átomo, el 50% emigró. O sea, 11 físicos y 4 químicos que o bien habían ganado o bien ganaría después el premio Nobel, se piran de Alemania, hablando mal y pronto, después de que Hitler llegara al poder. La mayoría en el año 33. Además de Einstein, está Bethe, está Felix Bloch, James Franck, Gerhard Kuhn, está Peter Debye, por supuesto, Fritz Haber y Erwin Schrödinger, es decir, claro, gente de primer orden. Claro. Entonces, ¿quién se lleva ese talento? Pues hoy hablaríamos de la fuga del capital intelectual, ¿verdad? Claro. Hoy en día, cuando no nos dan las becas a los pobres científicos, pues tienen que ir a buscarse la vida. Aquellos entonces, pues había que irse para salvar el asidero. Pues Gran Bretaña y Estados Unidos se quedan con todo ese talento. Hablo, no interpretéis esto moralmente, desde un punto de vista puramente estratégico. Para la Alemania de entonces fue un gran error permitir que muchos científicos judíos se fueran expulsados por esta ley, porque de hecho es que terminaron trabajando en el proyecto Manhattan. O sea, Eugen Winger, John von Neumann, Frisch, eran todos judíos que terminaron trabajando en el proyecto Manhattan. O sea que al final, paradójicamente, Crespo, y esto cómo es de puñetera la vida, demonios, parte del éxito del proyecto nuclear antialemán fue éxito alemán. Esta extrema politización del ámbito científico, permitidme que me centre en la física, llevó a un capítulo extraño de la ciencia alemana, un movimiento llamado la Deutsche Physik, la física aria, impulsada por 2 premios Nobel, Philipp Lenard y Johannes Stark. La idea que defendían es que los físicos judíos, con sus concepciones superteóricas de la naturaleza, estaban corrompiendo la física pura, experimental y alemana, que teorías como la mecánica cuántica o la relatividad eran, y cito textualmente lo que decía un tío llamado Müller, uno de los defensores de esta doctrina, que eran ateísmo mágico, estafa, falsificación inescrupulosa de la realidad, mentira judía o especulación talmúdica. Como pequeño cotilleo al margen, este tal Müller debía ser un personaje. En la toma de Berlín salió a defender la ciudad contra el invasor aliado y nunca se supo más de él. Stark, en concreto, habla de la existencia de 2 tipos de físicos, los físicos pragmáticos y los físicos dogmáticos. Los físicos pragmáticos, como Lenard y él mismo, buscaban entender la naturaleza a través del método científico, la experimentación, etc. Mientras que los físicos dogmáticos, en los cuales se enumera a Bohr, Einstein, Schrödinger, al propio Heisenberg, ellos creaban teorías sin atender mucho a lo que sucedía en los laboratorios. Si algún experimento coincidía con sus predicciones, lo enfatizaban a través de campañas mediáticas, y si no coincidían, en vez de descartar la teoría, ignoraban tales experimentos. Y como no podría ser de otra manera, los físicos pragmáticos solían ser de raza nórdica o raza aria, mientras que ser físico dogmático era algo propio del pueblo judío. Yo creo que le tenían bastante celos a Einstein y la enorme popularidad que tenía en el momento. Y bueno, creo que no hace falta decir, casi 100 años después de estos eventos, que todo esto era una estupidez. La cuántica y la relatividad son teorías soportadas por cientos y cientos de pruebas experimentales. Sin ir más lejos, Internet no funcionaría tal y como lo hace si no fuera porque la electrónica y la fotónica se comportan de forma cuántica.
Incluso ya en su época había evidencias que soportaban estas ideas, mientras que los modelos físicos que tenía la Deutsche Physik eran teorías que no encajaban con nada. Si a mí me preguntas, creo que estas etiquetas de Stark, de quién es dogmático y quién es pragmático, mejor las invertimos y todo queda mucho más preciso. Aunque estas ideas ni siquiera eran compartidas por la mayoría de los físicos del momento, les fueron muy útiles a Stark y a Lennart para labrarse un buen lugar dentro del partido nazi. Cuando finalmente Hitler subió al poder, los dos fueron recompensados, especialmente Stark, que acabó recibiendo la presidencia de dos instituciones alemanas muy importantes. Siguiendo las líneas de la física aria, despidió a todos los profesores judíos, aunque muchos como Einstein ya habían emigrado, y cortó los fondos a algunas investigaciones que él tachaba de ser física judía. Sin embargo, todo el poder político que Stark había conseguido no le duró demasiado. Básicamente se ganó enemigos dentro del Estado nazi. Stark era muy activo políticamente y necesitaría otro podcast para contaros las luchas de poder que tuvo que librar dentro de su sección regional. Pero de todos los enemigos, debe destacar la fabulosa idea de cabrear a las SS, la organización paramilitar nazi por excelencia. Se sabe que ciertas divisiones de las SS eran muy dadas al ocultismo, a la magia, a los fenómenos paranormales y a los objetos místicos. Por supuesto, esto chocaba con el racionalismo de Stark, que se negó a darles financiación para estudiar estas materias, lo cual vaya por donde no tuvo muy buena recepción. El punto de inflexión para Stark y el final de sus días comandando la ciencia alemana fue cuando se destapó que estuvo financiando en vano un proyecto para, ojito a la idea, refinar la turba en oro. La cantidad despilfarrada resultó ser escandalosa, y más en guerra, y sirvió para que sus rivales le forzaran a dimitir. El capítulo final de esta historia de Stark sucedió cuando acabó la guerra, y se iniciaron los juicios de Nuremberg, que juzgaron los crímenes nazis. Uno de los revisados fue Stark, dadas sus responsabilidades políticas. Y en este juicio, Einstein y Heisenberg fueron convocados a testificar. Se les preguntó si esto de la física aria, la Deutsche Physik de Stark, era una cuestión científica o si era algo que estaba basada en el antisemitismo. Una pregunta que le podría haber condenado. Pero curiosamente, a pesar de que ambos habían sido públicamente atacados por Stark en varias ocasiones, ni Einstein ni Heisenberg se mojaron. Einstein testificó que Stark era oportunista y paranoico, pero no sinceramente antisemita. Y Heisenberg dijo que dudaba que el antisemitismo fuera la raíz de sus acciones. El jurado finalmente consideró que el tema de la Deutsche Physik era un debate científico, cosa que aquí vamos a estar todos de acuerdo que no era y nunca lo fue. Y simplemente multó a Stark. Stark viviría 10 años más tranquilamente en su casa de Baviera hasta su muerte. Es alucinante que Heisenberg fuera gris, incluso confrontando al tío que casi le envía a un campo de concentración. De hecho, bueno, un apunto un poco obvio seguramente para todos, pero no es una casualidad que el protagonista de Breaking Bad acoja el nombre de Heisenberg, porque efectivamente de eso trata la serie, ¿no? De un personaje pues que progresivamente se va volviendo canónicamente malvado o va tomando unas decisiones que le van alejando un poco de su estado de pánfilo bondadoso en el que comienza la serie, spoiler. Es muy interesante porque lo que dices nos lleva a la cuestión de ¿fue Heisenberg una buena o una mala persona haciendo lo que hizo? Ya al margen de estas discusiones éticas, que os dejamos a vuestra reflexión, lo cierto es que Heisenberg después de la guerra ha jugado bastante con los historiadores, dando testimonios contradictorios. Heisenberg, cuando lo empiezan a entrevistar, entiendo yo, después de la guerra, sí. ¿Cómo van tan fuertes son los cambios de sus versiones? Este es uno de los puntos clave. Las contradicciones en el tema de Heisenberg son muchas. Y son cruciales, no son anecdóticas. Fijaos en algo. A mí me gustaría que tu público tenga en cuenta que hay como dos historias de la bomba atómica nazi. Voy a explicarlo rápidamente. Por un lado está la historia de lo que ocurrió, los hechos, ¿verdad? Los hechos históricos fehacientes que han podido ser contrastados. Y por otro lado está el relato sobre el intento alemán de conseguir la bomba que los mismos científicos alemanes han ido elaborando en confrontación con el relato que a su vez han ido elaborando los estadounidenses, los británicos y los soviéticos. Es decir, de alguna forma, por un lado está la historia de lo que ocurrió. Muchas de las cosas que ocurrieron no tenemos constancia, claro. No hay documentos, no hay testimonios, como veíamos en la conversación con Bohr, y luego está la interpretación de todo esto. Y la interpretación llega muchísimo después. La interpretación empieza en los años 60. Y fijaos que no es hasta el año 92, luego ya entraremos un poco en harina, si os parece, no es hasta el año 92
cuando se desclasifican las famosas conversaciones transcritas que habían grabado a los científicos en Farmhall. En Farmhall, efectivamente, con los micrófonos ocultos. Año 92. O sea, prácticamente hasta hace nada, ¿verdad? No conocíamos muchos de los elementos de este puzzle, de este tremendo rompecabezas. Pues bueno, hay un Heisenberg, digamos, que hizo lo que hizo, y luego hay un Heisenberg que reconstruye el propio Heisenberg y los que los conocieron, tanto sus amigos como sus enemigos. Empieza a ocurrir que Heisenberg decide, digamos, jugar a la ambigüedad ya desde el primer momento. Porque, por un lado, dice a los primeros dirigentes nazis en esas reuniones iniciales que sí, que se puede llegar a construir un arma atómica. Lo tiene claro desde el principio, aunque no tiene ni idea de cómo todavía, que si la masa crítica tal. Luego, más adelante, afirma que en realidad solamente quería construir un reactor nuclear. Un reactor para proveer de energía. Pero claro, demonios, Crespo, no cabe la tesis blanca diciendo yo no quería hacer la bomba atómica. Yo aquí estoy ya mostrando mis cartas críticas, ¿no? Sí. No quería hacer la bomba atómica porque fijaos qué drama para la población, qué cosa más triste, toda la destrucción que vamos a ocasionar. Bueno, y con tu reactor nuclear, ¿qué ibas a hacer? ¿Mover molinos para hacer pan? Pues no. Querían usar la energía para propósito militar, claro. O sea, efectivamente. Entonces, aunque no hubiese habido bomba atómica, Heisenberg sí estaba dispuesto a colaborar para el bien de la causa. Ahora bien, y aquí empiezan las cosas. Cuando se da cuenta de que algunos de sus amigos, yo creo que esto es importante, cuando algunos de sus amigos le van diciendo, oye, ¿de qué vas? ¿Qué está pasando? La reunión con Bohr. Yo creo que él se da cuenta de que tiene entre manos algo que se le escapa. Y creo que se da cuenta de que Alemania puede llegar a tener un protagonismo excesivo. Fijémonos en que Heisenberg era un patriota alemán, pero no era nazi. Él quería que ganara Alemania, pero no necesariamente que ganara Hitler. Él se va viendo atrapado en una serie de contradicciones. Las primeras contradicciones aparecen cuando les pillan, y este es el punto. Lo que hace antes es, pues dice una cifra, luego dice otra, luego parece que son muy torpes a la hora de poner en ejecución los reactores. Los alemanes diseñaron hasta 3 proyectos en paralelo, de los cuales Haigerloch, que es el que mostramos en el vídeo, era el principal, pero hay otros 2 proyectos que trabajan además sin mucha colaboración, el propio Heisenberg lo reconoce. Toda esa torpeza, y es un poco de lo que va el vídeo, es achacable solamente a falta de prudencia, a falta de desinterés o a un boicot organizado. Las contradicciones principales de Heisenberg son cuando está en harina, lo que hace es, por lo menos de cara a la galería, de cara a Speer, que era el ministro en su momento, estoy colaborando, estoy avanzando, se me ha quemado el reactor, pero no pasa nada, dadme más dinero que lo voy a poder conseguir. De cara a sus colegas, les intenta disuadir de invertir demasiado esfuerzo en ello. Luego dirá que esto lo hace porque meterse en el fregado de la bomba atómica va a retrasar la victoria alemana. Ojo, público, que esto es muy bueno. Claro. Puede que Heisenberg decidiera no apostar por la bomba atómica, y esto es bastante probable, porque él pensara que había formas más importantes y sobre todo efectivas y eficaces y eficientes de invertir ese dinero. Es decir, que por el bien de Alemania había que retrasar un proyecto que parecía descabellado y que él mismo, reconozcámoslo, a pesar de la seguridad que parecía tener en Farmhall, no sabía muy bien cómo gestionar. Y que no tenía ¿Tú, Crespo, por ejemplo, tú, Crespo, dónde te situarías? Yo, si os digo la verdad, es verdad. A ver, honestamente, o sea, tesis negra, una vez lees lo que pasa en Farmhall y tal, tú dices, esto no tiene buena pinta. Entonces tenemos 2 opciones, o realmente lo saboteo a conciencia o fue todo una cuestión de desinterés. Y mi experiencia, estando entre físicos y conociendo cómo son, es que son muy caprichosos. Así que mi experiencia sesgada completamente personal me hace inclinarme efectivamente por la tesis gris, que me parece una tesis... Es que es algo muy interesante porque la tesis blanca también es muy de cuento, es una cosa muy heroica, es una cosa, o sea, demasiado de historia, demasiado de cuento, y tiendo a pensar que la vida no es así. La vida tiene montones más de matices y efectivamente, y de grises. Sí. Así que sí, cuando me contaste que la posibilidad de la tesis gris, dije, ostras, esto tiene mucho sentido.
Realmente tiene mucho sentido. Y de hecho nos indica un poquito cómo suele funcionar en realidad la vida misma, las guerras, la historia, incluso la investigación científica. Son intereses enfrentados. Recordemos otra cosa, Heisenberg tenía tenía mucho interés en conservar un puesto, ganase o perdiese Alemania la guerra. Él era un hombre muy ambicioso y llegó a reconocer, él escribía a su mujer una serie de cartas. En esa serie de cartas que aparecieron también mucho tiempo después, se publicó un libro de diario con las cartas que le escribía. Se puede ver un poco el perfil del Heisenberg hombre, del Heisenberg persona, también con sus dudas, con sus tormentos. Y le dice a su mujer en un momento dado, le dice, bueno, todo esto de la bomba no sé si tiene mucho sentido, pero nunca he contado con tanto presupuesto para investigar. O sea, ahí aparece Heisenberg ya a una edad provecta con su mujer y efectivamente a la mujer es a la que le cuenta, bueno, no sé si estoy muy convencido de lo que estamos haciendo, pero de momento y para que no nos cierren el grifo, vamos a seguir trabajando en esto. Claro. Fijaos que también era muy interesante, él lo comenta en sus memorias, dar a los nazis de vez en cuando adelantos de que se estaba avanzando. ¿Por qué? Porque no podían tampoco soportar que un equipo con tantísimos cerebritos fracasase de esa forma. Entonces tenía que jugar a un equilibrio entre ir cediendo, ir quitando, pero en el fondo seguir ganando dinero para sus investigaciones y seguir construyendo su reactor nuclear. El reactor nuclear sí que parece que fue un interés genuino que tuvo hasta el último momento. Lo que como conclusión me gustaría añadir es que en la mayoría de los temas complejos y más cuando afectan a la ciencia, a la historia, a la política, de tiempos pretéritos, no hay que dejarse llevar por las soflamas fáciles y los eslóganes, ¿verdad? Y que da gusto trabajar en canales como Quantum Fracture, precisamente porque lo que a Crespo le interesa es la verdad o lo que humildemente más cerca podamos estar de la verdad de las cosas. Y ahí te lo tengo que agradecer a ti porque es que sin tu ayuda, sin tu labor, sin tu trabajo, dedicación prácticamente obsesiva, sí, no se podría alcanzar todo este nivel de profundidad. Este nivel de profundidad y este nivel de detalle que creo que hemos dado. Así que Luis, claro, esto es éxito totalmente tuyo y te lo agradezco un montón a ti. A veces da pena porque piensas, igual decepciona a mi público si no les doy yo la respuesta. Mucha gente me ha preguntado, entonces, ¿cuál es la de verdad? ¿Cuál es el Heisenberg? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser honestos intelectualmente, sí, ofrecer la información, ofrecer el debate que existe, que es actual y que vive 75 años después y que luego la gente en casa saque sus conclusiones. Y con esta invitación cerramos esta emisión de hoy de Quantum FM, un episodio lleno de ciencia e historia. Mil gracias a Luis Cortés Briñol por ponernos sobre la mesa todo este enorme puzzle. Siempre es un gustazo oírle hablar. Y en la descripción tenéis su programa de televisión, La Navaja de Occam, para que no se os olvide chequearlo. Es fabuloso. Os incito también a dejarnos en comentarios qué os ha parecido este primer programa y seguidnos en la plataforma en la que estéis escuchándonos. En la próxima emisión estaremos hablando del universo y cómo los cosmólogos consiguen navegar por él, incluso haciendo mapas. Si no lo sabéis, podéis escucharnos en vivo y en directo en el canal de YouTube Quantum Fracture a la hora y el día adecuados. Pero por lo demás, os dejamos viajar tranquilos. Estáis escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos.